No, yo creo que el discurso y la línea es la misma, ¿no? Y esta semana no ha cambiado nada o espero que no cambie nada respecto a la visión que podemos tener o que puedan tener los futbolistas dentro del vestuario. Creo que lo comenté el otro día, estamos cerca de lograr el objetivo, pero no lo hemos logrado porque 38 puntos no son suficientes para permanecer en la categoría. Creo que con pocos más que consigamos sí será, tendremos la certeza de ya haber conseguido el objetivo, pero a día de hoy todavía no y dentro del vestuario no hay euforia desmedida en ese sentido por verse en puestos de playoff, porque bueno, lo que digo siempre, el grupo es como es, tiene las peculiaridades que tiene, la igualdad que tiene y verte en playoff una semana no quiere decir nada. He vuelto a mirar la clasificación y el otro día lo comenté también, ganando nos poníamos quintos, perdiendo nos poníamos decimoprimeros. Entonces creo que no podemos hacer tampoco o tener como referencia la clasificación, sino la puntuación. Y la puntuación son, repito, 38, que creo que está muy bien para las alturas que llevamos de temporada. Bueno, intento no hacer comparaciones ni con el año pasado ni con los anteriores, porque cada temporada es distinta, los equipos son distintos, los contextos del grupo son distintos. Sí que es verdad que los números o la puntuación para salvarse siempre está aproximada, pero bueno, que a estas alturas de la temporada llevemos 3 puntos más que la temporada pasada, pues creo que es una buena señal y una buena noticia, pero creo que no tiene transferencia ni tiene valor ninguno comparar temporadas, porque ya te digo, los contextos son distintos, los grupos son distintos, los equipos son distintos. Pero bueno, creo que como te decía antes, 38 puntos a estas alturas es para estar contentos. Hombre, una victoria en Santander pues nos acercaría aún más a ese objetivo de la permanencia, ¿no? Y bueno, pues igual que dije también el otro día, intento tener un discurso de perfil bajo, pero intento también ser realista y asumir que la situación en la que estamos es una situación que si hacemos las cosas de aquí al final en la línea como venimos haciendo, bueno, pues no deberíamos tener problemas para cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces, no es cambiar el discurso, no cambiarlo, es intentar llegar cuanto antes a esos 42, 43 y obviamente si ganamos en Santander y nos ponemos en 41, pues estaremos muy cerca de ello. Sí, viene en una buena racha de resultados en una fase de su calendario complicada, después de ganar el Pontevedra en su campo, en el campo del Rayo Cantabria, digo, la semana pasada en Abegondo. Bueno, venían de una racha negativa y han sabido, bueno, pues darle la vuelta a la situación y ahora encadenan esas 3 victorias seguidas. Bueno, un filial que para ser un filial tiene gente con experiencia en la categoría, con cierta edad para un filial, entendiendo que 22, 23 años es una edad, bueno, pues quizás no quiero decir veterana para un filial, pero sí que tiene futbolistas ya con experiencia en la categoría, que llevan años jugando juntos en el filial, en categorías inferiores del Racing, junto con el míster también, y que compiten, ¿no? No es un día para caer en el discurso fácil es un perfil de equipo filial que yo creo que es un equipo muy bien trabajado, que tiene las cosas claras, que compite y que además, bueno, veremos también cómo está el campo, porque la meteorología yo creo que va a influir también, un campo que quizás no está o no esté en las mejores condiciones, pero que afectará a los dos equipos por igual y que en función de ello pues ajustaremos ciertas cosas de cara al plan de partido que podamos prever ahí el sábado en Santander.